¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos comenzando la unidad número 5, en la cual vamos a continuar explorando esta parte fundamental de la oración, que es el verbo. Hemos estudiado ya lo que corresponde a este grupo de verbos, que son los verbos copulativos o de transición. También pues hemos visto a qué se refiere cuando hablamos de verbo principal de la oración. Y ya con esta base en específico, con la base del estudio del verbo to be, que hemos visto muchas características, muchos tipos de oraciones, pues cada vez estamos más listos y nos va a ser más fácil ir comprendiendo los siguientes temas que necesitamos conocer para poder interactuar con una persona que hable idioma inglés. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar en este tema con los verbos de acción. Quizá de alguna manera estos verbos como que nos van a resultar un poco más fáciles de comprender, ya que cuando escuchamos la palabra verbo, lo que se nos suele venir a la mente pues es una acción como tal, a diferencia de los verbos de estado o estáticos, como es el caso del verbo to be, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo aquí un listado de ejemplos de verbos. Por ejemplo, estudiar, correr, ir, salir, trabajar, hacer, ¿no? Aquí al momento que yo estoy aumentando la palabra to, ¿no? To study, to run, to go, to live, to work, to do, significa que está en estado infinitivo del verbo. La parte del to, pues a veces es opcional, realmente no es como una regla, sí, pero se lo suele utilizar para mostrar que el verbo se encuentra en infinitivo. Ahora, ¿qué significa cuando yo escucho la palabra que el verbo está en infinitivo? Significa que el verbo pues está en su naturaleza original, tal cual, ¿sí? No está influido por el sujeto o por el tiempo verbal, ni nada de otra fuente gramatical que pueda afectar la estructura del verbo. Está en su forma simple, ¿sí? Entonces, pues, a veces vamos a escuchar que el verbo está en infinitivo, lo vamos a encontrar con la palabra tú, y otras veces no, como es el caso cuando nosotros en el futuro, pues, ya estudiemos esta parte de los modales en inglés, ¿no? Entonces, estos verbos modales está primero y luego viene el verbo en su forma simple o en su forma infinitiva, pero sin el to. ¿Ok? Bueno, eso pues lo veremos un poco más adelante. También recordarles que en este punto nosotros estamos dentro de lo que es el tiempo presente, es decir, nosotros ahorita estamos aprendiendo a comunicarnos, a expresar nuestras ideas en tiempo presente, ¿sí? Más adelante igualmente pues iremos avanzando en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, que básicamente pues son los tiempos principales que nosotros vamos a ver, aunque pues también estos se subdividen de formas un poquito más específicas. Pero vamos por un momento pues a ver el presente, el pasado y el futuro. Ahora solamente el presente. Muy bien, tengo mi verbo. Ahora, nosotros ya estudiamos lo que son los subject pronouns, que nos dan pues una idea básica también del orden de las personas del verbo, ¿sí? Recordemos que la primera persona, a la cual se le denomina primera persona del singular, es la persona que está hablando. En este caso, pues I, ¿no? La segunda persona corresponde a la persona que escucha, ¿sí? Entonces esto es muy dinámico, ¿verdad? Porque pues a momentos va a hablar la otra persona también y en ese momento pues va a ser la primera persona. Ahora, ¿quién es la tercera persona? La tercera persona es la que no está interactuando en ese momento dentro de la conversación, ¿sí? Es la persona que está fuera de la conversación, ¿sí? Por eso pues se denomina él, ella o eso, ¿sí? En el caso de las terceras personas, nosotros tenemos que hacer un cambio en el verbo. Tenemos que aumentar la letra S, ¿sí? No hay en sí una razón específica, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Ahora,
Como ustedes recordarán, en la parte de los sustantivos, nosotros necesitábamos aumentar una S, pero en este caso era por la necesidad de hacerlos plurales, ¿sí? Y recuerden también que nosotros pues utilizábamos unas ciertas directrices debido a que no simplemente podíamos aumentar la S a ciertos sustantivos, ¿sí? Debido a justamente la pronunciación. Lo mismo va a suceder, pero en esta ocasión con respecto a los verbos, ¿sí? Para ello, pues, aquí tengo un ejemplo, ¿no? I study. I, la primera persona. Entonces el verbo, pues, va en su forma normal, ¿no? En su forma infinitiva, sin el to. I study English. ¿Qué pasa si lo uso en tercera persona? Tengo que aumentar la S, pero como termina en Y, ¿sí? Recordemos que en el caso de los sustantivos, nos acordábamos de estas palabras clave o les sugería que para esta parte de la Y, recuerden, ¿no? Estas dos palabras, baby y day. Baby termina en Y, pero está precedida de consonante. ¿Cómo hacíamos el plural? Cambiábamos la Y por una I y aumentábamos la E y la S. En cambio, en la palabra day, en el sustantivo day, cuando queríamos hacerlo plural, decíamos que como está precedida de una vocal, únicamente aumentábamos la S. Por lo tanto, para aumentar la S del verbo study, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Cambiar la Y por una I latina y aumentar ES. She studies English, ¿sí? Y pues nosotros nos vamos a fijar en esto igualmente, ¿no? Si fuese to run, pues no hay mayor inconveniente, ¿verdad? Ahí simplemente aumentamos la S y nos quedaría runs. I ran in the park. She runs in the park. Con to go, ¿sí? ¿Qué significa ir? I go to the school o I go to work. En ese caso, pues el verbo está terminando en O, ¿sí? Para lo que es la tercera persona, recordábamos que no simplemente podemos aumentar la S directo, porque podría ser complicado para un hablante del inglés el poder pronunciarlo correctamente. Entonces aumentamos la E y la S. I go to work, she goes to work. To live, también pues no tendríamos complicaciones, pondríamos la S y pues estaría bien. Lo mismo en work. Y aquí en este verbo to do, que es el verbo hacer, pues igualmente, ¿no es cierto? El mismo caso de to go, tendríamos que aumentar la E y la S. Muy bien, esta sería una pequeña introducción a lo que son los verbos de acción y cómo nosotros deberíamos utilizarlo. Vamos a continuar explorando más detalles que son importantes en el manejo de estos verbos de acción, igualmente en nuestro objetivo de utilizar los 5 tipos de oración: cuando afirmamos, cuando nosotros necesitamos negar algo, cuando necesitamos preguntar algo, ¿sí? De forma sencilla, ¿no es cierto? Las closed questions, que podemos responder con un sí o con un no. Y pues también las preguntas abiertas, que son preguntas más específicas y diría yo tal vez un poquito más de utilidad. Entonces tenemos que aprender a utilizarlos de la mejor manera. Y finalmente pues las preguntas de confirmación, o en inglés las tag questions. Así que pues continuamos con nuestro aprendizaje y nos vemos en el siguiente video.